Bueno, muchachos, en este día vamos a ver un poquito acerca de lo que es el estudio del BRACE, de la SRS, la Sociedad de Investigación de Escoliosis, y cuáles fueron los resultados obtenidos y en qué consistió el estudio en sí mismo, que ciertamente viene a cambiarnos el paradigma, lo que se hablaba o lo que se creía hasta hace relativamente poco tiempo acerca del uso de los corsés en escoliosis y la efectividad que pueden tener ellos. Entonces, ¿realmente sirve un corsé cuando vamos a indicarlo en escoliosis? Vamos a tratar de contestar esto basado en el estudio BRACED de la SRS. Ok, ¿qué nos dice entonces la Sociedad de Investigación de Escoliosis para manejar la escoliosis? Entonces, número uno, lo que nos dicen es que curvas de menos de 20 grados, el tratamiento es observar. No está indicado ortezar un paciente a grandes rasgos en estos momentos, pero entre los 20 y los 45 grados podemos ortezar un paciente, depende, 20-40, pueden decir algunos de otros datos de la misma Sociedad de Investigación de Escoliosis, ortezar en pacientes que son esqueléticamente inmaduros. Curvas de más de 45 grados son quirúrgicas o más de 50, que es el corte que se utiliza clásicamente, derivado de los estudios del Dr. Weinstein de los 80 para hablar de una curva quirúrgica. Entonces vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo y cuáles son los antecedentes de este estudio BRACED. Ahora, una vez que teníamos cierta evidencia, lo que se decía, bueno, los ejercicios pueden ser útiles, parece que tienen cierta utilidad, pero por sí mismos los ejercicios específicos para la escoliosis no parecían ser efectivos en sí mismos, es decir, no parecían eh, cambiar la evolución natural de la escoliosis. Y los corsés rígidos estadísticamente eran útiles, pero no habían datos suficientes como para recomendarlos de una forma adecuada o una forma al menos más estandarizada en esto. ¿En cuáles curvas? En las curvas moderadas con alto riesgo de progresión, pero siempre con evidencia débil. Entonces el doctor Nackenson y algunos de sus colaboradores eh, empiezan a hacer un estudio donde van a hacer una comparación y van a ver cuál es la utilidad del tratamiento con un corsé en pacientes con escoliosis idiopática del adolescente, en este caso en mujeres, donde lo van a comparar con otros tipos de tratamiento. ¿Y qué es lo que se encuentra? El estudio agarra curvas moderadas de 25 a 35 grados, son 294 pacientes, donde el primer tratamiento que se les dio es observación, otro brazo de tratamiento era utilizar un corsé rígido, en este caso Boston, corsé TLSO, el corsé de Boston, y otro tratamiento era la estimulación eléctrica, que hasta hace no tanto tiempo era uno de los tratamientos que se utilizaban en escoliosis también. ¿Y qué se encontró? El estudio de Nackenson lo que viene a demostrar es que el corsé es estadísticamente mejor que la observación. Un poquito, pero es mejor que la observación. Y la estimulación eléctrica es igual a la observación, a tal punto que se deja de recomendar la estimulación eléctrica como parte del tratamiento rutinario o en algunos pacientes de escoliosis. El doctor Weinstein en el 2013 viene a presentar los resultados de su estudio que corre en Iowa, el estudio BRACED, como parte del seguimiento del estudio BRACED de la Sociedad de Investigación de Escoliosis, y en Lyon, Francia, viene y nos presenta lo que son los resultados del estudio BRACED que se obtuvo, y vamos a ver qué fue lo que, lo que sucede. Entonces, este estudio empieza a correr desde el año 2007 y logra llegar hasta el año 2011, donde deriva sus resultados también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo primero, el estudio se hace para ver si hay evidencia, sí o no. Es decir, lo que se trata es de buscar eh, evidencia creíble o perdón, a favor o en contra del uso de corsé. Es decir, queríamos decir, si el corsé no sirve, lo quitamos, no se usa más. Si el corsé sirve, tenemos que más bien incentivar el uso del corsé. Y el estudio BRACED del Dr. Weinstein viene a tener ciertas características que lo convierten en un estudio de alta calidad de conclusiones. Número uno,
es aleatorizado. Se aleatorizan a los pacientes en observación versus corsés. Obviamente se homogenizan las muestras. Además es un estudio multicéntrico que cada uno de los centros estaba escrito en ambos brazos de tratamiento. Es un estudio ciego con revisores, o sea, doble ciego de revisores también. Además, se busca tener un tamaño de efecto adecuado para reducir el riesgo, es decir, se hace una muestra adecuada para reducir o disminuir el sesgo, ¿verdad?, de conclusiones inadecuadas. Además, se va a dar un seguimiento objetivo de la dosis del uso del corsé y no solo se va a medir ángulo de copo, ver el cambio en la curva inicial y final, sino que además se van a tomar en cuenta lo que son las medidas de salud, de función de autoimagen y de calidad de vida mediante el cuestionario SRS-22 y va a existir una evaluación independiente del diseño del corsé para determinar realmente cuál es el adecuado como tal. En este caso, recordemos, ¿verdad? Más utilizados Boston y sus derivados en Norteamérica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio BRACE? Básicamente el estudio lo que dice es, bueno, ¿será que los corsés, específicamente los TLCO es los toracolumbo-sacros, reducen el riesgo de progresión de la curva a menos de 50 grados, es decir, que no lleguen a un umbral quirúrgico en pacientes que tienen alto riesgo de esclerosis idiopática de progresión, relacionándolo con la observación en sí sola? ¿Será que sí? ¿Será que no? Si no, dejamos de usarlo. Si sí, incentivamos su uso. Y hay objetivos secundarios como comparar la salud, el funcionamiento, la calidad de vida, la autoimagen del paciente, además determinar la relación entre la dosis de corsé, cuánto tiempo debe usarse y cuál es la respuesta de la curva según esa dosis. Y que esto permita llevar un modelo predictivo para la progresión de la curva según las características iniciales del paciente y por supuesto al finalizar el uso del corsé también. Entonces, el estudio es un estudio que empieza a correr de una forma de alta calidad y que empieza a reclutar pacientes. Sin embargo, como muchos de estos estudios, empieza a tener problemas, sobre todo en el reclutamiento. ¿Y por qué empieza a tener problemas? Bueno, porque los que somos padres, ¿verdad? Sabemos y nos dicen, bueno, hay una posibilidad de que mejore versus no mejore. Se tiene que crear un brazo que es el de predilección. ¿Qué significa esto? Que se crea un brazo aleatorizado, donde hay observación versus corsé, y otro donde es el brazo de predilección o escogencia. Es decir, los padres decidían si el paciente iba a ser observado o si iba a ser ortezado. Entonces se crean esos dos brazos y además, por supuesto, el paciente que rechaza su participación. Entonces, eso es lo que sucede y empieza a tener problemas en el reclutamiento hasta que se logra llegar también a crear este otro brazo. Ok, entonces, ¿cómo van a tratarse los datos y qué tratamiento se le va a dar a estos pacientes? Entonces, número uno, ¿verdad? Se va a diseñar un corsé con formas de captura y el tipo de TLSO más apropiado para cada uno de los pacientes. Además, se va a realizar una radiografía con corsé a las 4 o 6 semanas después de la colocación del corsé. El médico ortopedista, en este caso, ¿verdad? Recordemos que SSRS es un brazo meramente quirúrgico, ¿verdad? La mayoría son cirujanos ortopedistas, ¿verdad? Ortopédicos. Van a ver o van a evaluar al paciente cada 6 meses y a esos corsés se les va a colocar medidores, monitores de temperatura, o sensores de calor y los datos van a ser descargados en cada visita. Esos monitores de calor lo que funcionan es que una vez que se colocan en el paciente, ellos interpretan la temperatura corporal y con esto se asume el hecho de el uso. Están hechos, ¿verdad? Y simplemente se descargaba el software y así tenía un mejor seguimiento del uso adecuado y la adherencia del uso de estos pacientes. Además, en cada uno de los brazos de tratamiento iba a haber una cita cada 6 meses, se iba a realizar una radiografía PA lateral, inclinación o bending, ¿verdad? Y de mano también al inicio. Luego, cada 6 meses se va a hacer una PA y una de mano. Cada 6 meses, recuerden que mano es para ver la clasificación de Sanders, ver la madurez esquelética. Y las laterales solamente anualmente o incluso, en caso necesario, solamente
se iba a pasar también el cuestionario SRS-22 y un cuestionario de estética del paciente y, por supuesto, el examen clínico de cada uno de los pacientes. ¿Cuáles van a ser los puntos de corte? Bueno, se va a considerar éxito cuando el ángulo de Cobb es menor a 50 grados y el paciente es maduro esqueléticamente o Research 4 en mujeres, perdón, o Research 5 en hombres y madurez ósea de Sanderson 7. Es el equivalente, lo mismo, o sea, es el parámetro que nos va a hablar de madurez esquelética. ¿Cuándo vamos a considerar falla? Cuando supere los 50 grados o llega a la indicación quirúrgica como tal. Recuerden que esto también iba a ser determinado por consenso de dos revisores cegados, donde no van a tener acceso al paciente como tal, sino a los datos solamente. Entonces, este es el protocolo final que se hace. ¿Cuáles son los pacientes que se van a ortezar? Son los pacientes de alto riesgo de progresión. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en mente siempre cuando van a ortezar a un muchacho. Usualmente son adolescentes entre los 10 y los 15 años con un RESER de 0 a 2, signo RESER de 0 a 2. En este caso, premenárquicas menos de un año, posmenarca, ¿verdad? O premenárquicas. Algunos podrían usar hasta 2 años, ¿verdad? Pero idealmente menos de un año posmenarca. Un ángulo de Cobb entre 20 y 40 grados en este caso. Y ojo, muy importante, que a veces no se le toma la importancia adecuada, que el ápex de la curva esté en T7 o por debajo de T7. ¿Esto por qué? Porque es muy difícil hacer un corsé adecuado, con una buena fuerza, que logre llegar a realizar la fuerza correcta con un apex por encima de esto. ¿Existen? Sí, existen algunos, pero realmente la efectividad es muy baja. Por supuesto que el paciente no haya sido tratado de previo, eso sería que nos haga trampa, entonces no podía tener un récord de tratamiento y que cumpla con la parte de aseguramiento en el país, que obviamente nos aplica a nosotros en nuestro contexto también en el seguro social. Entonces, tenemos los dos brazos que les mencioné. Uno, ¿va a ser aleatorizado, sí o no? Entonces, sí, entonces lo aleatorizamos, se orteza o se observa. No, es el brazo de predilección. Ok, igual se orteza o se observa o declina participar completamente. Una vez que obtenemos esto, vamos a realizar la radiografía, el examen físico, el autorreporte y vamos a monitorizar la adherencia con los sensores de calor. ¿Cuándo va a salir el paciente del estudio? Bueno, si el paciente se considera fracaso de tratamiento, o sea, curva mayor a 50 grados, o paciente que dejó de crecer, ya cumplió criterios para egresar también, o paciente que abandona el estudio por alguna otra razón. Entonces, en el análisis primario, paciente que, que decide, o que son la combinación de los brazos, perdón, en los sortesados lo que vemos es que hay una tasa de éxito de un 72, casi 72% versus la falla de un 28%, mientras los observados estamos 4,852. Es decir, un 25%, redondeando, de chance tengo yo de fallar versus un 50% de fallar si solo me observan. Ojo la importancia de este dato. Y en los pacientes aleatorizados esto es todavía más alto. El paciente aleatorizado, ahí sí estamos, 3-1. Es decir, 3 pacientes les va bien, como pueden ver aquí un 75% versus un 25% que sí tiene su falla cuando es sortesado versus un 40% de éxito en el observado y un 60%, casi 60% de falla en el paciente observado. Esto nos da un número necesario a tratar de 3, un riesgo relativo de falla de un 44% y una reducción del riesgo atribuible de un 33%. Son números muy buenos y que nos dan o nos vislumbran la importancia de tratar al paciente y de ortezarlo cuando tiene un alto riesgo de progresión y cumple los criterios para ser ortezado. Y un dato interesante, un dato importante es que, como pueden ver ustedes en la curva, es que cuanto más horas se utiliza un corsé, más protección da. Menos horas, como pueden ver aquí, menos de 6 horas, poca efectividad. 12 horas, ya vemos buenos resultados.
Más de 18 horas, mejores. Idealmente 23 horas al día. ¿Qué podemos concluir entonces? Número 1, que los corsés disminuyen significativamente la progresión de curvas de alto riesgo en escoliosis idiopática del adolescente, que tratan de no llegar a cirugía. Número 2, que hay más beneficios cuanto más se utilice el aparato. Podemos resumir el BRACE entonces así. Hay un 56% de reducción del fracaso del tratamiento. Esos son muy buenos números. Un NNT, número necesario tratar de 3. Por supuesto que la adherencia es importante y las horas de uso. Y además que 40% de los pacientes observados no llegaron a falla en la madurez esquelética. Existe el chance de que un 40% de los pacientes observados no lleguen, pero existe el chance también de que un 60% se evolucionen al rango quirúrgico. Y esto es lo que tenemos que recordar del BRACED cada vez que lo nombramos o que tomamos decisiones. ¿Y qué nos implica? Número 1, que la detección temprana es importante. Si el paciente me llega esqueléticamente maduro, perdí el momento para tratarlo. Que el cumplimiento y la adherencia es importante. Que tenemos que indicar bien el momento para ordenar al paciente. Que es más barato un corsé que operar a un paciente. Y que tenemos que reconsiderar los exámenes de detección. ¿Cómo los detectamos? La recomendación es desde Adams con el uso de un escoliómetro. Más de 7 grados, ese paciente tiene que ir a realizarse una radiografía para ver si tiene o no una escoliosis estructurada, sí o no. Les agradezco mucho el tiempo y que estén muy bien.